nuestro panel. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación y pues muchas gracias a todos los asistentes por estar acá conectados en este evento tan interesante. Entonces, bueno, si les parece, empecemos de una vez. Como les contaron, pues yo soy neuropediatra en la Universidad Nacional de Colombia y hoy les voy a hablar de un tema que para mí es muy importante y espero que después de esta presentación sea igual de importante para todos, y es la vigilancia del neurodesarrollo infantil como una herramienta diagnóstica en los trastornos genéticos. Entonces, en este momento, pues mi conflicto de interés, soy MSL para PTC Therapeutics y les cuento que todas las fotos y videos que vamos a ver en esta presentación han sido autorizados para su uso educativo. Bueno, ¿por qué vamos a hablar de neurodesarrollo? ¿Por qué este tema tan raro en este evento? Pues resulta que ya sabemos que en América Latina aproximadamente el 15% de nuestra población infantil presenta un retraso significativo en su desarrollo. Y esto es un porcentaje alto si lo comparamos con los porcentajes a nivel mundial, en donde aproximadamente un 5% de la población infantil presenta este tipo de retrasos. Cuando estos retrasos del neurodesarrollo no se diagnostican a tiempo, esto puede generar a largo plazo para esos pacientes alteraciones para su calidad de vida y para su salud. Entonces, teniendo en cuenta esa problemática en América Latina, la Organización Panamericana de la Salud incluyó dentro de sus manuales de vigilancia el manual de vigilancia de IEP para el desarrollo infantil entre los 0 y los 6 años. Nos vamos a basar en algunas cositas de este manual para evaluar todos o para mirar, digamos, esta parte de los hitos del neurodesarrollo. Pero además la siguiente pregunta es ¿por qué vamos a hablar de neurodesarrollo infantil en un evento en donde nos estamos dedicando principalmente a enfermedades genéticas? Resulta que ya sabemos que aproximadamente un 17 a un 47% de los pacientes con retraso global del neurodesarrollo presentan como tal una etiología genética dentro pues o como causal pues de ese problema del neurodesarrollo. Entonces miren que sí es bastante relevante poder evaluar bien a estos pacientes. Sin embargo, solamente un 14% de estos pacientes con retraso en el neurodesarrollo tienen o son referidos a genetista o se les solicita un examen genético dentro de su evaluación inicial. O sea que realmente estamos pensando muy poquito en la etiología genética cuando nos enfrentamos a un retraso en el neurodesarrollo. Para la, digamos, incidencia que tiene esta etiología dentro de esta característica clínica, es muy poco realmente lo que pensamos en ella, y eso lleva a que el diagnóstico en esos casos de esas patologías que se presentan inicialmente con un retraso en el neurodesarrollo pueda retrasarse significativamente. Esto lo vemos sobre todo, o digamos muy bien ejemplificado en las enfermedades neuromusculares. Ya sabemos que el 80% de los padres de los pacientes con enfermedades neuromusculares consulta por primera vez por preocupaciones en el neurodesarrollo de su hijo, en el tono muscular, en la fuerza de la coordinación. Sin embargo, estas preocupaciones no son tenidas en cuenta o no se piensa en un diagnóstico de enfermedad neuromuscular inicialmente como una posibilidad en estos casos. Eso lo vemos también pues muy reflejado en la distrofia muscular de Duchenne. Entonces, en general, digamos, todos los pacientes que consultan por retraso en el desarrollo motor, solo el 10% reciben una atención adecuada antes de los 2 años. Entonces, fíjense que aunque el retraso en el desarrollo lo podemos ver desde muy pequeñitos, solo después de los 2 años es que empiezan estos pacientes a ponérseles atención en esas preocupaciones que están manifestando los padres. Y en el caso de la distrofia muscular de Duchenne, también en encuestas realizadas a padres, ya se sabe que más del 30% de estos padres consultan hasta 4 veces o más por retraso en el neurodesarrollo antes de que se inicien realmente investigaciones en estos pacientes. Entonces, fíjense que esta evaluación es muy importante, no solamente para quienes consultan por esto, sino para todos los pacientes. Así como a los niños siempre se les toma la talla y se les mide el peso durante una consulta de pediatría, es muy importante que se les haga una evaluación de su neurodesarrollo en todas las consultas, independientemente de si no están consultando por esa preocupación. Pero entonces, definamos primero qué es esto de neurodesarrollo. Entonces, el neurodesarrollo es un indicativo de la maduración cerebral en los primeros 5 años de vida. Son todas esas habilidades motoras, lingüísticas y sociales que los niños van ganando en esos primeros 5 años. Si ustedes se dan cuenta, cuando uno nace, uno no hace nada, ¿cierto? Uno no habla, no camina, no es como muy funcional. Todas esas funciones básicas que nos van a ser útiles para nuestra adaptación al medio se adquieren en los primeros 5 años.
Y sin necesidad de hacer una neuroimagen podemos saber si el cerebro de ese niño está evolucionando adecuadamente si tomamos en cuenta que los hitos del desarrollo se están cumpliendo a tiempo. Entonces, esas habilidades o ese neurodesarrollo se puede afectar por varias condiciones. Hay patologías que ciertamente pues, de forma muy clara afectan el cerebro. Por ejemplo, si uno tiene una meningitis y le queda una cicatriz cerebral, ciertamente eso va a afectar el neurodesarrollo. Pero también sabemos hoy en día que el medio ambiente y la estimulación que reciba ese niño va a ser igual de importante para el desarrollo neurológico. Entonces tenemos a veces en consulta pacientes o mamás pues que llegan preocupadas porque sus hijos de pronto no caminan todavía y uno hace la historia y se da cuenta que es que a la mamá le da miedo poner al niño de pie porque de pronto se cae y pues obviamente si no se le hace una adecuada estimulación ese niño no va a aprender a caminar. Entonces siempre que hagamos una historia clínica de neurodesarrollo tenemos que tomar en cuenta tanto antecedentes patológicos como el espacio en el que ese niño se está desarrollando, el medio ambiente del niño y la estimulación que se le está dando. Entonces, cuando vamos a evaluar el neurodesarrollo en un niño, hay que tener en cuenta que hay tres dominios principales. Está el dominio motor, el dominio del lenguaje y el dominio social. Y en cada uno de ellos vamos a encontrar unos hitos que se van a desarrollar de acuerdo a la edad del niño. Y es importante saber que no todos los hitos se desarrollan al tiempo y que no todos los dominios tampoco avanzan, digamos, en la misma velocidad. Entonces, a veces podemos ver que al principio el dominio motor como que predomina, es un poco más rápido, y el dominio del lenguaje y el dominio social son un poquito más demoraditos, pero eso hace parte, pues, digamos, de los rangos normales en cada uno de los dominios. Entonces, como les decía, como hay varias cosas que pueden influenciar en el retraso en el neurodesarrollo, pues tenemos que evaluar todos los factores de riesgo posibles en este caso. Los riesgos biológicos son los que corresponden como tal a los genéticos precisamente o a cualquier evento perinatal, postnatal o prenatal que pueda afectar de alguna manera el desarrollo del cerebro de un niño. Y los riesgos ambientales que inherentes pues a la estimulación que les había comentado. Entonces, dentro de los riesgos biológicos prenatales, muy importante la exposición a drogas o medicamentos en la mamá. Recordemos que muchos medicamentos o muchas drogas pueden ser teratogénicos o pueden generar malformaciones cerebrales, por lo tanto es muy importante saber antecedentes de consumo de medicamentos en las madres. Las infecciones del storch, que son infecciones que se tamizan durante el embarazo, la sífilis, el toxoplasma, la rubeola, el citomegalovirus y el herpes, son infecciones que en la mamá puede que ni siquiera generen un síntoma, puede que pasen como una gripa o como una patología muy leve, pero en el cerebro en desarrollo pueden producir malformaciones grandes a nivel de la formación cerebral o pueden generar también lesiones como tal cerebrales que pueden afectar a largo plazo el funcionamiento del cerebro de esos niños. Por eso es muy importante tamizar esas infecciones y preguntar ya después de que el paciente llega a consulta si durante el embarazo se hizo el tamizaje prenatal. En cuanto a los riesgos ambientales que se dan durante el embarazo, entonces tenemos el estrés materno, la desnutrición materna y el acceso a los servicios de salud. El estrés materno es algo que yo creo que es un poco despreciado dentro de nuestra búsqueda de antecedentes, porque como que no le damos tanta importancia, muchas de nuestras maternas tienen estrés social, económico, y ya se sabe que el estrés puede producir a largo plazo alteraciones en el aprendizaje y en la concentración, incluso puede haber mayor propensión al déficit de atención e hiperactividad en pacientes que tuvieron o que fueron producto de madres estresadas durante el embarazo por, digamos, el efecto que tiene el cortisol en el cerebro en formación. Entonces es muy importante también preguntar por ese antecedente. En cuanto a los perinatales, ya sabemos que la hipoxia perinatal es uno de los principales factores de riesgo para lesiones cerebrales, así como la prematurez o el bajo peso al nacer. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta sus antecedentes al momento de hacer nuestra historia clínica. Y de forma, pues también, digamos, muy relacionada, la pobreza y el pobre acceso a los servicios de salud puede hacer que las mamás tengan un parto no adecuado y por lo tanto se presenten estos riesgos biológicos al nacimiento. En cuanto a los riesgos postnatales, los principales para lesiones cerebrales son las infecciones del sistema nervioso central, el kernícterus, que pueden generar lesiones tanto a nivel de los nervios periféricos como a nivel del sistema nervioso central. Y aquí tenemos una cantidad grandísima pues, de riesgos ambientales que incluyen la desnutrición, la pobreza, el estrés infantil, la violencia intrafamiliar y la escasa estimulación. Entonces, de entrada, si nosotros tenemos un paciente con un retraso en su neurodesarrollo y hacemos una adecuada historia clínica y preguntamos por todos estos antecedentes y nos damos cuenta que ese paciente no tiene ninguno, que realmente no hay un evento que nos explique
prenatal, perinatal o postnatal, ese retraso en el neurodesarrollo que está presentando en este momento, ahí es cuando se tienen que prender las alarmas para pensar en que ese paciente puede tener una patología genética que esté explicando ese retraso en el neurodesarrollo. Es una de las principales, digamos, o uno de los primeros signos de alarma que tenemos frente a esa posible etiología genética en el retraso en el neurodesarrollo. Bueno, entonces una vez hemos hecho nuestra historia clínica, vamos a tener o vamos a realizar ahora la evaluación clínica del neurodesarrollo. Y para esto es muy importante que practiquemos y entrenemos y hagamos evaluaciones en niños normales, en niños sanos, para que podamos saber hasta qué punto un hito debe cumplirse y pues es normal que se cumpla o hasta qué punto ya debemos preocuparnos porque no se está cumpliendo. Hay que tener en cuenta dos cosas. Lo primero es que hay parámetros mínimos que debemos tener en cuenta para cada edad. Por ejemplo, a los 12 meses un niño ya debe haber hablado, debe haber dicho por lo menos su primera palabra. Eso es un parámetro mínimo para los 12 meses en el desarrollo del lenguaje. Pero también tenemos amplios márgenes de variabilidad. Eso quiere decir, no todos los niños aprenden a hacer todo al mismo tiempo. A los 12 meses un niño podría ya caminar, pero no necesariamente si a los 12 meses no ha caminado quiere decir que tenga un retraso en la marcha, porque puede ser que el niño aprenda a caminar un poquito antes de los 12 o puede ser que se demore un poquito más y eso está dentro del rango normal. Entonces debemos saber cuáles son esos rangos para saber cuándo nuestro paciente está por fuera de ellos. Yo les voy a mostrar entonces algunos de los hitos en cuanto al lenguaje y los hitos motores que debemos tener en cuenta y debemos evaluar junto con sus banderas rojas para ya pensar que hay un retraso en el neurodesarrollo. Entonces, en cuanto a la parte del lenguaje, uno pensaría que a los 6 meses todavía no se evalúa el lenguaje porque pues, ciertamente uno no habla todavía a los 6 meses. Sin embargo, ya hay varias cosas que nos pueden indicar si ese niño a futuro va a tener un retraso en el lenguaje. Una de ellas es que no se alerte ante los sonidos. Los niños por tarde a los 3 meses ya deben ser conscientes de los sonidos de su entorno. Entonces, los niños se alertan ante el sonido, si algo se cae, se asusta y no solamente se alerta, sino que identifica de dónde viene el sonido. Entonces, si algo se cae, se asusta y voltea para el sitio en el que escuchó el sonido. Especialmente uno de los primeros sonidos que alertan a los bebés es el sonido de la voz de la madre. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tienen un recién nacido y la mamá llega y habla y él sin haberla visto ya cambia completamente la actitud. Eso quiere decir que ese niño está escuchando bien y se está alertando ante los sonidos y es una forma muy fácil de evaluar que tiene una capacidad auditiva por lo menos adecuada para escuchar ese tipo de sonidos. Si uno no escucha bien, uno no va a hablar. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que digamos, poder evaluar es que el paciente sí esté escuchando adecuadamente. Más o menos entre los 3 y los 6 meses aparecen ya los gritos, la sonrisa social y el balbuceo. Entonces, aquí en este punto, un signo de alarma, una bandera roja, es que el paciente a los 3 meses no tenga ningún interés comunicativo, es decir, no se alerta ante los sonidos, no mire a la mamá, por ejemplo, cuando la mamá lo está alimentando, o que a los 6 meses todavía no haga ninguna vocalización ni sonrisa social. Entonces, esos serían los primeros signos de alarma y fíjense que desde muy temprano ya podemos empezar a identificarlos. Entre los 7 y los 12 meses, entonces ya los niños empiezan a comprender como tal las palabras. Una de las primeras palabras que comprenden los niños es la palabra no. Y si tienen en cuenta, esta es la edad en la que los pacientes, no, los niños en general, empiezan a gatear, empiezan a explorar su ambiente, entonces cogen cosas y se las echan a la boca o meten el dedo en el enchufe y uno lo que más le dice a un niño en esta edad es no. Entonces, una de las primeras palabras que ellos aprenden es la palabra no. De igual manera empiezan a reconocer su nombre, ya voltean cuando uno los llama por su nombre, y entre los 9 y los 12 meses dicen sus primeros bisílabos. Usualmente dicen mamá, papá, pero pueden decir agua, tete, las palabras que más utilicen. Si a los 12 meses un niño no ha dicho la primera palabra, tiene un retraso en el lenguaje y suele pasar que muchas veces no sé por qué, esperamos a ver si va a hablar en vez de empezarle terapias inmediatamente o en vez de empezar investigaciones, pero realmente la bandera roja es que a los 12 meses no diga la primera palabra y en este momento ya debemos prender las alarmas porque ese niño tiene un retraso en el lenguaje francamente establecido.
En los primeros 2 años de vida, entonces ya cada vez empiezan a ganar más palabras. Para los 18 meses ya se saben 10 palabras, las que más utilizan en su entorno. Además empiezan a entender órdenes sencillas. Si yo le digo al niño toma y le entrego algo que tengo en la mano, él me lo recibe. Si le digo dame, él ya sabe que le estoy pidiendo algo que tiene y me lo entrega. Si le digo vamos, ya sabe que me lo voy a llevar para alguna parte y se pone de pie y va conmigo. Entonces ese tipo de órdenes muy sencillas, de pocas palabras y muchas veces acompañadas de un gesto, son las primeras que empiezan a entender. Además, a partir de los 18 meses ya empiezan a decir frases de 2 palabras. Entonces dicen, por ejemplo, mamá tete, mamá agua, empiezan a expresar lo que quieren con 2 palabritas. Si a los 18 meses esos niños no son capaces todavía de seguir órdenes sencillas, parece que no escucharan o que no nos entendieran, o a los 2 años todavía no hacen frases de 2 palabras o no nos responden al nombre, ese es un signo de alarma o son banderas rojas para retraso en el desarrollo del lenguaje. Tenemos que empezar a mirar qué está pasando con ese niño, por qué no habla, por qué todavía no nos comprende. Entre los 2 y los 4 años, entonces cada vez comprenden cosas más complejas. Primero se aprenden las partes del cuerpo, las partes básicas, cabeza, hombros. Ahí es cuando empezamos a cantarle la canción de cabeza a hombros y ellos empiezan ya a identificar las partes del cuerpo. Comprenden conceptos temporales complejos. Eso se oye raro, pero es algo realmente muy sencillo. Es que empiezan a entender ya el concepto de hoy, mañana, después, ayer, ese tipo de cosas, de conceptos de tiempo. Si ustedes se fijan, si ustedes le dicen a un niño menor de 2 años que hoy no vamos a ir al parque, sino que vamos a ir mañana, ese niño no hace nada, ¿cierto? No se pone bravo ni nada porque es que él todavía no entiende que es mañana. Pero si ustedes le dicen a un niño mayor de 2 años, hoy no vamos a ir al parque sino mañana, ese sí les hace pataleta porque ese ya entiende lo que significa mañana. Además, empiezan a aprender otras cosas como los colores o las formas básicas. A los 3 años ocurre algo muy interesante que se conoce como explosión del vocabulario. Es un momento en el cual el niño venía aprendiendo, hasta los 3 años venía aprendiendo una que otra palabrita, ya se sabía más o menos unas 50 palabras, 50 a 100, pero a partir de este momento se empieza a aprender una cantidad excesiva de palabras y ya para los 4 años se sabe 1500 palabras. Este es el mejor momento para hacer estimulación del lenguaje en los niños, porque obviamente si no le enseñamos palabras, pues no se las va a aprender, pero es el mejor momento de ellos para empezar a interiorizar palabras que utiliza en su vida diaria. Entonces, en este punto, si a los 30 meses un niño se sabe menos de 50 palabras o a los 4 años se le entiende menos del 75% de lo que dice, o sea, parece que estuviera hablando en otro idioma, este niño tiene un retraso en el lenguaje, obligatoriamente tiene que tener sus terapias del lenguaje y debemos empezar las investigaciones de qué puede estar pasando para que este paciente tenga su retraso en el lenguaje. En cuanto a la parte de movimiento, les dije que al principio puede verse un poco más rápido. Vamos a ver que vamos a encontrar hitos desde muy temprano, desde los primeros 3 meses. El primer hito del desarrollo motor clásicamente es que el niño levante la cabeza cuando está acostado boca abajo. Entonces, primero, si lo acostamos boca abajo en el colchón, primero levanta el mentón y luego levanta el pechito. Eso es una forma, digamos, de proteger su vía aérea. Si a los 4 meses un paciente no tiene sostén cefálico, o sea, no levanta la cabeza cuando está acostado boca abajo, o lo levantamos de acá de los hombros y él todavía no es capaz de sostener, digamos, en una sola posición su cabecita, eso es un indicativo de un retraso en el desarrollo motor, desde tan temprano como los 4 meses de edad. Entonces, es algo que podemos evaluar desde muy chiquiticos. Entre los 4 y los 6 meses, entonces primero empiezan a ser rolados, se pasan de boca abajo a boca arriba y de boca arriba a boca abajo, se sientan con apoyo, así como está este muñequito con la manito apoyada en el piso o apoyados en las almohadas o en lo que tengan detrás, y empiezan a agarrar objetos con ambas manos. El signo de alarma importante aquí es que no haya un agarre a los 6 meses o que el niño tenga preferencia manual. Ojo con esto, a veces llegan mamás al consultorio diciendo que el niño de 1 año es zurdo. Ténganle mucho cuidado a eso porque uno no tiene que tener preferencia manual antes de los 5 años claramente establecida. Si ustedes se fijan, antes de los 5 años los niños utilizan ambas manos por igual para comer, para dibujar, para jugar, para todo. Entonces, una preferencia manual a una edad tan temprana lo que nos puede indicar es que ese niño tiene una hemiparesia de un lado y por eso está prefiriendo utilizar solo una mano. Entonces, siempre que estén evaluando a estos pacientes chiquitos, fíjense que haya simetría en los movimientos, simetría en los agarres, porque debe ser simétrico y no debe haber como tal todavía, o no debe haberse definido si el niño es zurdo o diestro en una edad tan temprana.
Entre los 7 y los 9 meses, entonces ya los niños empiezan a sentarse solitos, ya no necesitan apoyarse en el piso ni nada, ya no necesitan tampoco apoyarse en nada detrás de ellos, empiezan a gatear y se ponen de pie con apoyo. Si a los 9 meses un niño todavía no es capaz de sentarse solo, uno lo sienta y se cae hacia atrás o tiene que apoyarse hacia adelante con las manos para poderse mantener estable, ese niño tiene un retraso en el desarrollo motor y tenemos que empezar a mirar qué está pasando con el niño porque todavía no logra sentarse. Entre el primer año, entre los 12 y los 16 meses, pues empiezan entonces ahí sí a dar pasos primero solitos y luego ya a caminar. Entonces, más o menos hacia los 13 meses empiezan a subir escaleras gateando y para los 15 meses, más del 95% de los niños con un desarrollo totalmente normal caminan solos. Entonces, el signo de alarma aquí es que a los 16 meses un paciente todavía no camine solo. Solo es que no tiene que estar agarrado de las paredes, ni de las cosas, ni de la mano de la mamá, sino que ya se suelta a caminar. Entonces, esto es muy importante porque una marcha tardía es uno de los primeros síntomas en muchas patologías neuromusculares. Entonces, tenemos que estar muy atentos a la adquisición de la marcha en estos pacientes. Recuerden siempre que los 16 meses es el punto en el cual estamos atentos. Si ese niño todavía no camina a los 16 meses, tenemos que empezar a hacer búsqueda de qué está pasando y por qué no ha ganado marcha. Entre los 17 meses y los 2 años, entonces ya primero empiezan a correr, a los 20 meses corren, a los 24 meses ya son capaces de subir escaleras de pie, agarrados todavía del pasamanos o de la mano de la mamá, y si a los 24 meses un paciente todavía no corre, tiene un retraso en el desarrollo motor. Entonces es una bandera roja en este punto. Y finalmente, entre los 2 y los 4 años, ya los pacientes suben y bajan escaleras solos, saltan en ambos pies, luego aprenden a saltar en un solo pie a los 30 meses, corren y patean una pelota, se paran en un solo pie, pues bueno, ya son los terremotos que son a esta edad normalmente, ¿listo? Entonces, en esos pacientes que nosotros vemos de 2 a 4 años, que se ven todavía muy torpes, que se caen muy fácilmente, que no se trepan a las cosas, que no actúan en general como niños, sino que están más bien quietecitos, tenemos que estar muy atentos porque puede que tengan una debilidad muscular, una patología neuromuscular que les esté impidiendo realizar todas estas actividades. Si a los 30 meses un paciente no salta o a los 36 meses no es capaz de subir escaleras sin apoyo, sino que las sube gateando o las baja de colita, es un paciente con un retraso en el desarrollo motor y tenemos que empezar a buscar qué está pasando en ese caso. Entonces, esto es, digamos que de forma teórica todo lo que sabemos de neurodesarrollo. De forma práctica, yo entiendo que a veces es difícil evaluar esto en consulta, porque uno tiene muchas veces 20 minutos para ver un paciente y empezar a preguntarle a qué edad caminó, a qué edad gateó, puede llegar a ser un poco difícil para, digamos, llenar los tiempos de consulta. Para eso tenemos también muchas ayudas que nos pueden ser muy útiles en esos casos en los que debemos hacer una evaluación rápida. Esta es una de las escalas, una de las muchas escalas de evaluación de neurodesarrollo que existen. A mí particularmente me gusta mucho porque es muy práctica. Fíjense, aquí están los meses del paciente y aquí están los hitos. Entonces, si yo tengo un paciente de 22 meses que llega a consulta y quiero rápidamente mirar si sus hitos de neurodesarrollo están bien, me desplazo aquí por la línea de 22 meses, voy bajando y, por ejemplo, en la parte motora dice que ya el niño debe patear la pelota. Entonces le pregunto a la mamá, ¿su niño patea pelota? Si me dice que sí, vamos bien. Si me dice, no, él apenas está caminando, o sea, que apenas está por acá, ya sé que ese niño tiene un retraso en el neurodesarrollo y no me demoré más de 5 minutos. Entonces, los invito a todos a que tengan este tipo de escalas en su consulta, así como tenemos las escalas de peso, talla, perímetro cefálico para saber si todo va bien, tengamos también las escalas de neurodesarrollo para poder evaluar en toda consulta el neurodesarrollo infantil. Y les hago énfasis que en toda consulta, porque es que los hitos del neurodesarrollo nadie se los enseña a los papás. Deberíamos poder hacer un entrenamiento con todos los padres y decirles, mire, su hijo debe hacer esto y esto y esto para que ellos sean los que se den cuenta y consulten. Pero la mayoría de las veces ellos no se lo saben. Entonces, pues somos nosotros los que tenemos que ser responsables de decirles cuándo su hijo está saliéndose de los parámetros normales de neurodesarrollo. Entonces, ¿qué hacemos? La siguiente pregunta es, ¿qué hacemos si identificamos un retraso en el desarrollo motor? ¿Qué pasa si nos damos cuenta, pues, que el paciente, por ejemplo, tiene 17 meses y no camina? Entonces, ese niño tiene un retraso en el neurodesarrollo motor y lo siguiente que tenemos que hacer es la búsqueda de dónde puede estar el problema. Para eso nos podemos ayudar mucho del tono muscular.
Recuerden que el tono muscular es la contracción muscular parcial y pasiva y continua que nos permite mantener nuestras posturas. Es una contracción muscular que se mantiene durante todo el día y nos permite estar sentados derechos, caminar, etc. En los pacientes o en los niños pequeños, esto es un tono muscular normal, es una contracción muscular que le permite mantener esa postura que tiene, pero que además le permite hacer movimientos libremente. Esto es normal. Podemos encontrar que nuestro paciente tiene este tono muscular. Esto no es normal, esto es un tono muscular muy bajito, muy disminuido. Entonces, en este paciente, fíjense, uno lo carga de las axilas y parece que se estuviera escurriendo entre las manos del examinador. O uno lo levanta por las manitos y se le va la cabeza hacia atrás porque no tiene suficiente tono para mantener la cabeza erguida al momento de cambiar de posición. Esto se llama hipotonía y no es normal. Esto tampoco es normal, esto se llama hipertonía, entonces fíjense que este niño está como tieso. En este momento, pues este tono tampoco es normal y tampoco es bueno para el niño porque no le va a permitir hacer movimientos de forma libre. Entonces, ni la hipotonía ni la hipertonía son tonos normales y si encontramos alguno de los dos nos puede ayudar a orientar un poquito por dónde va la cosa. Entonces, la hipotonía usualmente se debe a una causa periférica, es decir, lesiones en los músculos, en los nervios periféricos o en la médula espinal. Y la hipertonía usualmente es debida a una causa central, es decir, una lesión cerebral. Entonces, si nosotros tenemos retraso en el neurodesarrollo con hipertonía, ya sabemos que a ese niño le vamos a buscar una lesión cerebral primero, porque es muy probable que su lesión sea central. ¿Listo? Entonces nos va a ayudar clínicamente a dirigir nuestra búsqueda diagnóstica. Y lo que nos recomienda la Academia Americana de Pediatría, perdón, en casos de desarrollo, de alteraciones del desarrollo motor, pues medir el tono muscular. Independientemente de cuál sea ese tono muscular, debemos remitir a los pacientes a terapias tempranamente y remitirlo a un médico especialista porque así como puede ser una patología, digamos, que no sepamos muy bien y que sea muy sencilla, puede tratarse de una patología genética en la que requiramos apoyo. Todos los pacientes, independientemente de que todavía no sepamos la causa de su retraso en el neurodesarrollo, deben ser remitidos a terapia tempranamente, teniendo en cuenta que entre más temprano se inicien las terapias, mejor va a ser el pronóstico para esos pacientes. Entonces, no se les olvide tampoco eso, es importante hacer una remisión temprana. Pero en caso entonces de que tengamos hipertonía, como sabemos que probablemente hay una lesión central, la recomendación de la Academia Americana de Pediatría es solicitar una resonancia magnética cerebral para poder descartar una lesión central. Si tenemos, por el contrario, hipotonía o tono muscular totalmente normal, la recomendación de la Academia Americana de Pediatría es pedir una CK o una TSH. La TSH, pues porque el hipotiroidismo es una causa muy importante de retraso en el desarrollo motor, y la CK, recuerden, es una proteína que se produce dentro del músculo. Cuando los músculos se dañan por alguna razón, se libera CK al torrente sanguíneo. Entonces, de una forma muy fácil y muy económica además, podemos rápidamente descartar una patología muscular en un paciente con un retraso en el desarrollo motor. Entonces, recordemos, la CK es un examen que se toma en sangre periférica, no representa mayores riesgos para los pacientes y en nuestro sistema de salud, pues es una cosa muy económica. Entonces, fíjense que si empezamos a hacer esto, empezamos realmente a hacer una buena evaluación del neurodesarrollo y empezamos a solicitar los paraclínicos debidos en los pacientes, podemos muy probablemente hacer un diagnóstico temprano de patologías mucho más complicadas. Y pues precisamente les voy a mostrar un poquito de aplicación práctica, donde podemos aplicar esto de la evaluación del neurodesarrollo en qué patología. Vamos a poner el ejemplo de la distrofia muscular de Duchenne. ¿Listo? La distrofia muscular de Duchenne, entonces, es una de las más de 30 distrofias musculares descritas hasta el momento. Las distrofias musculares son enfermedades genéticas, es decir, son enfermedades hereditarias y tienen características en común entre sí. La principal característica es que producen destrucción de las fibras musculares, pero también tienen características clínicas que las ayudan a diferenciar, por ejemplo, la edad en la que se presentan, el tipo de músculos que comprometen, etc. Específicamente la distrofia muscular de Duchenne es la distrofia muscular más común. Afecta a uno en 3.500 a 6.000 varones y vamos a ver que afecta solamente o principalmente a varones porque tiene una herencia recesiva ligada al X.
Recordemos entonces nuestros cuadritos que siempre nos mostraban en clases de genética de cómo se transmiten las enfermedades. Las herencias recesivas ligadas al X implican que como las mujeres tenemos dos cromosomas X, cuando tenemos una patología recesiva ligada al X y solo tenemos afectado uno de nuestros cromosomas, el otro cromosoma X suple la función de esa proteína mutada en el cromosoma X que se afectó. En cambio, los hombres solo tienen un X y tienen un Y. Como ellos no tienen sino un solo X, cuando ellos heredan una patología recesiva ligada al X, solamente tienen un X en el que está la mutación y no tienen otro que logre compensar esa mutación. Entonces, por eso las manifestaciones de este tipo de patologías suelen verse en pacientes masculinos, mientras que las mujeres suelen ser solo portadoras asintomáticas de la enfermedad. Eso pasa en la distrofia muscular de Duchenne. Las mujeres son portadoras asintomáticas o pueden tener síntomas muy leves, y los hombres son los que desarrollan como tal los síntomas. Entonces, las mutaciones en el Duchenne las encontramos en el gen de la distrofina, que entre otras cosas es el gen más grande que tenemos en el cuerpo, por lo tanto tiene una posibilidad altísima de mutaciones y en efecto tiene una heterogeneidad mutacional grandísima. Hay muchísimas mutaciones que se han encontrado en distrofia muscular de Duchenne y hasta un tercio de ellas pueden aparecer de nuevo. Entonces, no en todos los casos tiene que haber un antecedente familiar porque tenemos que 33% de los pacientes tienen mutaciones de nuevo en la distrofia muscular de Duchenne. ¿Y qué pasa que haya una mutación en la distrofina? ¿Cuál es el problema? Entonces les voy a mostrar aquí este esquema. La distrofina es esta proteína roja que está aquí. Esto que vemos aquí es la membrana de la fibra muscular. Esta es la matriz extracelular y este es el citoesqueleto. Cuando la fibra muscular se contrae o se expande, el citoesqueleto se mueve y todo se debe mover al tiempo. Se debe contraer o expandir al mismo tiempo. Para que esa expansión o contracción ocurra al mismo tiempo, se necesita que todas estas proteínas estén funcionando adecuadamente, porque fíjense que estas proteínas se encargan de unir la membrana con el citoesqueleto con la matriz extracelular. Si se pierde la distrofina, si no hay distrofina, se pierde esa unión entre la membrana muscular y el citoesqueleto, de manera que cuando hay una contracción o una relajación muscular, la fibra se mueve a destiempo y se rompe la membrana muscular. Cuando se rompe la membrana muscular, normalmente pues se tendería a reparar, pero cuando no hay distrofina, las proteínas que se encargan de la reparación también se encuentran alteradas. Entonces, en la distrofia muscular de Duchenne lo que ocurre es que la fibra muscular se rompe a medida que vamos usando los músculos, se va rompiendo y en vez de repararse, lo que hace es que se reemplaza por tejido fibroso. Entonces, todos los músculos se van convirtiendo con el tiempo en tejido fibroso que no es contráctil y que no es útil y por lo tanto la manifestación principal es una debilidad muscular progresiva en estos pacientes. Y entonces, ¿qué tenemos con estos pacientes? Como los músculos se rompen a medida que los usamos, entonces estos pacientes al nacimiento son asintomáticos, todavía no han utilizado mucho sus músculos, pero los primeros síntomas ya bien claves de la distrofia muscular de Duchenne, es decir, la alteración de la marcha, la dificultad para subir escaleras, empiezan a notarse entre los 2 y los 4 años, de forma muy temprana, así como una elevación muy importante de la CK. Entonces, fíjense la importancia de seguir esa recomendación de la Academia Americana de Pediatría. Si le pedimos CK a un niño con retraso en el neurodesarrollo, podemos detectar de forma muy temprana una distrofia muscular de Duchenne. Porque aunque los síntomas clásicos se presenten entre los 2 y los 4 años, antes de eso ya podemos encontrar en estos pacientes retraso del desarrollo motor y retraso del lenguaje. Podría parecer raro que haya retraso en el lenguaje porque se trata de una enfermedad neuromuscular, pero realmente el problema aquí es que la distrofina también se produce en el cerebro, no solamente en los músculos. Hay isoformas que están en el cerebro, específicamente en el hipocampo. Y acuérdense que el hipocampo es una estructura muy importante para la memoria y el lenguaje. Entonces, en estos pacientes también puede haber retraso en el lenguaje, incluso puede haber déficit cognitivo hasta en un 30% de los pacientes. En este momento, a nivel mundial, la edad de diagnóstico es de 5 años. Entonces, fíjense que aunque los síntomas aparecen tan temprano como durante el proceso de neurodesarrollo, nos estamos demorando realmente más o menos unos 4 años entre el inicio de los síntomas y la realización o la confirmación del diagnóstico genético, entre otras cosas porque no se piensa que pueda ser una posibilidad. De pronto se tiene como un diagnóstico de descarte, siendo que puede ser realmente una patología un poco más frecuente de lo que pensaríamos. En Colombia el panorama es todavía peor. Aquí nuestra edad promedio de diagnóstico es de 9.45 años, es supremamente tardía, casi el doble de lo que se demoran a nivel mundial para diagnosticar a los pacientes. Eso quiere decir que aquí pensamos aún menos en que puede existir la distrofia muscular de Duchenne. Y les quiero contar que la distrofia muscular de Duchenne
por epidemiología es incluso más común que la diabetes infantil o que la leucemia en niños. Entonces tampoco es tan rara como uno pensaría por tratarse de una enfermedad genética. Y entonces aquí podemos aplicar todo lo que vimos de neurodesarrollo, porque como les dije, los primeros síntomas son de retraso en el neurodesarrollo. Entonces, en estos pacientes a los 9 meses podemos encontrar, por ejemplo, un gateo anormal, como vemos en este caso. Este es un niño con distrofia muscular de Duchenne, y este es el gateo que hace este niño. Fíjense que él no hace un cuadrúpedo realmente. Normalmente el gateo se caracteriza por ser cuadrúpedo. Como él tiene debilidad muscular de predominio proximal, él no puede apoyar todo el peso de su cuerpo sobre las 4 extremidades y lo que hace realmente es un arrastre. A los 15 pues más adelante, pues no a los 15 meses, pero sí la mayoría de los pacientes con distrofia muscular de Duchenne presentan una marcha tardía por, digamos, posterior a los 15 meses. Entonces, esta es una de esas patologías en las que la bandera roja de la marcha a los 16 meses nos puede ayudar a hacer un diagnóstico temprano. Este es un paciente con Duchenne que tiene 18 meses. Fíjense que si uno le pregunta a la mamá si ese niño camina, de pronto nos dice que sí, pero tenemos que mirarlo, porque fíjense que cada vez que lo vemos caminando, él está apoyado en algo, está apoyado en el mueble, está apoyado en el juguete, y realmente una marcha para los 18 meses ya debería ser totalmente sin apoyo. Entonces, este paciente tiene un retraso en su marcha. A los 2 años, los pacientes deberían ser, pues los niños con desarrollo normal deberían ser capaces de correr. Muchos de los pacientes con distrofia muscular de Duchenne nunca logran correr, o si corren lo hacen de esta manera. Eventualmente pierden la capacidad de correr y lo que hacen es un trote muy lento porque la debilidad muscular no les permite aumentar, digamos, la velocidad de la marcha. Entonces, lo que hacen es un trote. Acuérdense que a partir de los 2 años ya los niños deben saltar en los 2 pies. Este es un paciente que tiene 2 años, que se le pide que salte en ambos pies y todavía no lo logra. Fíjense que levanta un piecito, levanta el otro, pero realmente no logra hacer o despegar los 2 pies del piso porque tiene mucha debilidad de las cinturas pélvicas que le impiden hacer ese movimiento. Entonces ahí tenemos otro signo de retraso del neurodesarrollo. A partir de los 3 años, recordemos, los niños ya deben subir escaleras solos. Los niños con distrofia muscular de Duchenne no logran subir escaleras y a medida que evoluciona la enfermedad lo van haciendo cada vez con más dificultad. Como lo vemos, este paciente pues claramente no tiene 3 años, pero es un paciente ya más grande con mayor compromiso y fíjense que requiere siempre apoyarse en el pasamanos y requiere subir con un escalón por vez porque no tiene la suficiente fuerza para hacerlo de forma normal. Y ya a los 3 años o mayores de 3 años aparecen no como tal signos de alarma en el neurodesarrollo, sino ya algunos de los signos muy clásicos, como el signo de Gowers. El signo de Gowers es una dificultad para ponerse de pie estando en el suelo. Entonces lo vemos de esta manera. Este es un paciente con distrofia muscular de Duchenne. Si le pedimos que se levante, tiene que primero voltearse boca arriba, apoyar las manos sobre el piso y poco a poco ir levantándose, pero miren que tiene que escalar prácticamente sobre sí mismo para poderse parar. En la distrofia muscular de Duchenne la debilidad inicia en miembros inferiores, por eso al principio de la enfermedad vamos a ver que los pacientes utilizan mucho los miembros inferiores para apoyarse, como es el caso de la dificultad para levantarse del piso, en donde dependen prácticamente de los miembros superiores. Entonces no olvidemos, por favor, el algoritmo o digamos la mnemotecnia para acordaros del diagnóstico de Duchenne. A por atraso en el lenguaje, B por bajar o subir escaleras con dificultad, C por CK elevada, no se olviden de la CK, D por desarrollo motor atrasado y M por marcha anormal. Si hacemos toda esta, digamos, imagen mental, vamos a poder tener un diagnóstico temprano de distrofia muscular de Duchenne. Y el diagnóstico se confirma con pruebas moleculares. Entonces resulta que el 80% de las mutaciones de distrofia muscular de Duchenne corresponde a lesiones y duplicaciones. Y eso lo podemos ver con la prueba de MLPA. Por eso el primer, o digamos dentro del algoritmo diagnóstico, el primer paso es solicitar un MLPA. Sin embargo, eso solamente nos muestra el 80% de las mutaciones. Si ese MLPA sale negativo, lo siguiente que debemos hacer es solicitar una secuenciación genética, puede ser por nueva generación con un NGS, porque con la secuenciación genética del gen de la distrofina vamos a ver mutaciones puntuales que corresponden al otro 20% de mutaciones que se presentan en distrofia muscular de Duchenne. Entonces las mutaciones puntuales también pues producen la enfermedad y por lo tanto no debemos simplemente descartar el diagnóstico si tenemos un MLPA negativo, tenemos que en ese caso solicitar el NGS también. Una vez se confirma el diagnóstico, solamente si las dos salen negativas se hace biopsia muscular.
Antes, dentro del algoritmo diagnóstico, la biopsia muscular se hacía primero. Sin embargo, la biopsia muscular es un procedimiento que es mucho más invasivo, que representa mayor, digamos, peligro para el paciente y que en este momento, teniendo en cuenta que ya están disponibles las pruebas genéticas para la confirmación diagnóstica, que incluso están dentro del POS y las podemos pedir si tenemos una sospecha diagnóstica, no se realiza primero biopsia muscular, solamente se reserva esto para los casos muy raros en los que las pruebas genéticas salen negativas y nosotros todavía tenemos sospecha de que haya distrofia muscular. Y en estos casos, si se pide biopsia muscular, se debe solicitar digamos, una tinción especial para la distrofina, porque lo que queremos ver es si ese paciente tiene distrofina. Si le pedimos una biopsia muscular sin más especificaciones, pues no nos va a mostrar distrofina y no nos va a servir para hacer el diagnóstico. Y una vez entonces se confirma el diagnóstico, se puede identificar el tipo de mutación para acceder a ciertas terapias que ya son específicas para algunas mutaciones. Más adelante se las voy a mostrar. Como les dije, esto a nivel mundial se logra más o menos a los 4.9 años. A los 5 años se suele hacer el diagnóstico ya confirmatorio genético de la distrofia muscular de Duchenne. Sin embargo, en Colombia todavía tenemos una demora muy grande, de 9.45 años, que incluso empeoró un poquito durante la época de pandemia. Entonces, digamos que lo que queremos con esta presentación también es como ayudarnos a pensar en esta patología para disminuir esa edad diagnóstica tan tardía en Colombia. Y tanta énfasis en hacer el diagnóstico temprano es porque esta es una enfermedad que progresa muy, muy rápido. Entonces, en los primeros 2 años de vida, los pacientes se presentan con retraso en el neurodesarrollo y es cuando más elevada vamos a encontrar la CK. La CK se eleva exageradamente en los pacientes con distrofia muscular de Duchenne, de 50 a 100 veces por encima de su nivel normal. Recordemos que en niños una CK normal es de 250 unidades internacionales por litro. En distrofia muscular de Duchenne podemos encontrar CKs de 1000, 2000, incluso hemos tenido pacientes con CK de 70.000, entonces es bastante evidente la elevación en estos pacientes. Entre los 2 y los 4 años más o menos, los niños empiezan a ganar algunos hitos motores y parece que llegarán a un punto de estabilidad que se le conoce como el punto de meseta, en donde el paciente ya adquiere marcha, pero podemos encontrar que su marcha es tambaleante, es en punta de pies, es un paciente que es como más torpe de lo normal, se cae con facilidad y a partir de los 6 años empieza la etapa de declinación. Entonces, en esa etapa de declinación cada vez se requieren más compensaciones para caminar, empiezan a aparecer las dificultades para subir escaleras, la hipertrofia de las pantorrillas, que es un signo clínico también muy importante en distrofia muscular de Duchenne, es una pseudohipertrofia porque lo que ocurre es que en las pantorrillas se empieza a acumular tejido fibroso en vez de músculo y entonces se ven como grandotas, pero esas pantorrillas realmente no son funcionales porque lo que tiene ahí el paciente no es músculo. Y esa declinación se hace más acelerada entre los 8 y los 12 años hasta que finalmente el paciente pierde la capacidad de ambulación. Más del 50% de los pacientes con Duchenne pierden la capacidad de caminar a los 12 años y requieren el uso de silla de ruedas. Entonces, fíjense que si en Colombia estamos haciendo el diagnóstico a los 9 años, eso es más o menos por aquí, quiere decir que ya el paciente está casi a punto de perder la marcha y en ese punto ya las intervenciones que se hagan a ese paciente van a tener mucho menor impacto. Lo ideal sería poder hacer un diagnóstico acá, cuando hay retraso en el neurodesarrollo y CK elevada, para poder tener realmente un impacto en esa prolongación de la capacidad funcional. Y finalmente, pues entre los 12 y los 14 años, además se pierde la función de los miembros superiores, se afecta la musculatura, digamos, respiratoria y se afecta la musculatura cardíaca y estos pacientes van a tener complicaciones respiratorias y cardíacas que son las que los van a llevar a un fallecimiento temprano. A nivel mundial, la expectativa de vida de Duchenne es de 26 años. En Colombia está más o menos alrededor de los 20 años, precisamente, entre otras cosas, por ese diagnóstico tan tardío que estamos haciendo. Entonces, en ese punto ya los pacientes presentan complicaciones como contracturas de los miembros inferiores, empiezan a presentar escoliosis porque hay una debilidad asimétrica de los músculos paraespinales y terminan requiriendo ventilación mecánica inicialmente nocturna y luego diurna y nocturna. Entonces, fíjense que la evolución aquí es muy rápida y por lo tanto el tiempo de diagnóstico es oro en esta patología, entre otras cosas porque ya se ha demostrado que entre más temprano se inicien las intervenciones farmacológicas y no farmacológicas en estos pacientes, mejor pronóstico van a tener. Entonces, dado que son pacientes que se complican desde el punto de vista osteomuscular, cardíaco, respiratorio, endocrinológico, son pacientes que van a requerir un manejo multidisciplinario.
Y el manejo está claramente ya establecido en las guías de manejo de distrofia muscular de Duchenne. Tenemos guías del 2018 a nivel mundial y tenemos incluso un consenso colombiano de distrofia muscular de Duchenne para el seguimiento de estos pacientes que es reciente, del 2019. Pero de nada nos sirve saber qué hacer con el paciente si no lo identificamos. Entonces, también pues la invitación es a que pensemos en esta patología. El tratamiento principalmente se hace con corticoides. Ya sabemos que los corticoides logran retrasar la pérdida de la marcha. Un paciente que no toma corticoides pierde la marcha alrededor de hacia los 10 años, mientras que tomando corticoides esa marcha se puede prolongar incluso hasta los 14 años. Pero además reducen las complicaciones cardíacas y respiratorias y reducen las complicaciones ortopédicas. Por lo tanto, los corticoides deben continuarse incluso después de que el paciente pierde la capacidad de caminar, porque fíjense que tiene impacto también en otro tipo de funciones. Y eso eventualmente genera un impacto positivo en la mortalidad. Sin embargo, aunque en este momento el gol estándar o el tratamiento principal para todos los pacientes son corticoides, ya miren toda la cantidad de medicamentos que se encuentran en desarrollo para el tratamiento de la distrofia muscular de Duchenne. Algunos de ellos enfocados en restaurar la función de la distrofina, pero también hay varios que ayudan a reducir la inflamación, a combatir la fibrosis, a regular el balance de calcio. Entonces, esto es un pipeline para el 2019. Si hacemos la búsqueda hoy, probablemente haya mayor cantidad de medicamentos en investigación. Entonces, fíjense que las oportunidades para estos pacientes son cada vez mayores. Entonces, es importante que los diagnostiquemos a tiempo. En Colombia tenemos dos terapias que están disponibles para el uso de estos pacientes, en estos pacientes. Una terapia que se encarga, o pues que digamos, tiene como mecanismo de acción el salto de exones. Son oligonucleótidos antisentidos que se utilizan en ciertos tipos de mutación. Entonces, por ejemplo, en esta mutación en la que por una lesión se pierde el exón 52 y se pierde el marco de lectura de la distrofina, lo que esta terapia hace es que a través de un oligonucleótido antisentido, durante el proceso de splicing, evita que se lea este exón, el exón 53, y eso hace que se restaure el marco de lectura de la proteína. Y en ese caso, entonces, lo que se produce es una distrofina un poquito más pequeña, pero que es obviamente más funcional que si no hiciéramos pues esta intervención. Esta terapia solo funciona para hacer skipping del exón 53, entonces solamente nos sirve en los casos de mutaciones en las cuales un skipping del exón 53 puede restaurar el marco de lectura. Por eso también es muy importante hacer el diagnóstico genético, porque teniendo en cuenta la mutación que le salga al paciente, podemos saber si es candidato o no a estas terapias. Y la otra terapia que tenemos disponible es la translectura del codón de parada prematuro, que es el ataluren, y que lo que permite es que en esos pacientes con mutaciones puntuales nonsense, en donde aparece un codón de parada prematuro, digamos que se ignore la lectura de ese codón de parada prematuro para que la proteína no se termine prematuramente. Y eso permite que se genere una proteína, una distrofina totalmente funcional y de largo completo, de manera que se restaura un poco esa producción de distrofina en estos pacientes con mutaciones de parada prematuro. Solamente funciona esta terapia para los pacientes que tienen mutación nonsense. Entonces, una vez más, importantísimo hacer el diagnóstico genético para saber si nuestro paciente puede ser candidato a las mutaciones, a las terapias específicas. En un estudio que hicimos aquí en Colombia entre 2010 y 2017 encontramos que el 56%, 53.6% de los pacientes que analizamos en ese estudio eran potenciales beneficiarios para terapias mutaciones específicas. Entonces, fíjense que hacer el diagnóstico genético sí es necesario, no solamente el diagnóstico clínico, sino realmente solicitar las pruebas moleculares para saber si nuestros pacientes podrían beneficiarse de este tipo de terapias. Les quiero dejar como cuña publicitaria finalmente que desde PTC Therapeutics estamos apoyando un programa de diagnóstico temprano para distrofia muscular de Duchenne. Aunque las pruebas moleculares ya están dentro del POS, todos sabemos que a veces puede ser un poco demorado a través de la EPS solicitarlas, entonces estamos apoyando la toma de pruebas moleculares. Si ustedes tienen una sospecha diagnóstica de un paciente con distrofia muscular de Duchenne, pueden enviar una orden médica que diga estudio molecular para DMD a cualquiera de estos teléfonos celulares o a este correo electrónico y allí se les toma al paciente la prueba de MLPA y la NGS. Se toman de una vez las dos, sin costo para el paciente, sin costo para el sistema de salud y para nadie. PTC no va a tener pues acceso a estos resultados, sino que esto se hace a través de un laboratorio externo que se llama Gensel Pharma y el laboratorio les envía directamente a los médicos solicitantes y a los pacientes los resultados de su prueba.
Entonces, es como un apoyo para tratar de disminuir esta edad de diagnóstico tan tardía que tenemos. Les dejo mis datos, mi correo electrónico y mi WhatsApp en caso de que tengan cualquier duda, con muchísimo gusto estaré atenta a respondérselas y pues si en este momento hay alguna pregunta, me cuentan y respondemos. Bueno, Muchísimas hay una gracias. preguntita. Dice, ¿es posible que el diagnóstico de esta enfermedad se pueda hacer durante la gestación, perdón? Durante la gestación sí podría hacerse, sí, claro, sobre todo pues en familias en las que ya haya pacientes afectados se puede hacer al momento del nacimiento del niño o durante la gestación. No se hace de manera regular ni está tampoco, digamos, dentro de las patologías que se tamizan en cuanto a tamizaje neonatal, pero sí se podría hacer en caso de que hubiera una sospecha diagnóstica desde por antecedente familiar, podría hacerse. ¿Alguna otra Bueno, pregunta? no vemos más preguntas. No. Bueno, si todo quedó claro, entonces me alegra mucho. Y pues no se les olvide, por favor, en serio, evaluar neurodesarrollo. Yo sé que los neuropediatras somos muy intensos con esto, pero de verdad puede ser supremamente útil no solo para Duchenne, sino para una cantidad de patologías que se manifiestan precisamente con esto. Entonces, que no se les olvide eso. Muchas gracias, Dot. Muchísimas En gracias. serio, una excelente charla, como siempre, muy didáctica. Esas presentaciones tuyas siempre son muy claritas con el tema del Qué bueno. neurodesarrollo, entonces son súper, súper buenas para eso. Pero muchas Muchas gracias. gracias por participar, por estar acá en el espacio de nuevo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues continuemos entonces. Acá Muchísimas gracias. están fuertemente apoyándote, qué excelente ponencia, qué gran aporte y trabajo. Tan Hay lindos. muchos mensajes, les gustó mucho tu presentación. Qué bueno, me alegra muchísimo. Bueno, Hasta luego hasta entonces, luego, que gracias. estés muy bien. Recordemos que vamos a enviar solo un link para para toda la charla, o sea, un link al final del evento, para que sepan que solo va a ser un link y al final, ¿vale? Lo vamos a enviar tanto por el chat del Zoom como por los grupos de WhatsApp. ¿No? Sí, señor. Como tú dijiste, Sebastián, o sea, solamente vamos a mandar un link para que ustedes puedan responder la encuesta de todo el evento. Para los que también están escribiendo que solo han podido entrar por Facebook, no pasa nada, también pues por el chat de Facebook vamos a enviar el link de la asistencia. Entonces, igual, aunque estén conectados por el Facebook, se va a tener en cuenta la asistencia, ¿vale? Para los que han tenido problemas de pronto por el link del Zoom o algo, que estén conectados por el Facebook, también se va a enviar el link por ese medio, ¿vale? Bueno, nuestra siguiente charla es movimientos anormales y neurotransmisores, una estrecha relación con la doctora Diana Benítez, neuropediatra de la Universidad Nacional de Colombia. Muchísimas gracias, doctora Benítez, por estar en nuestro simposio. Queda en sus manos el panel. Mientras se conecta la doctora, queremos agradecerle nuevamente por la gran participación que hemos tenido en el simposio. Recuerden que estamos haciendo los recordatorios también en el correo como en los grupos de WhatsApp. Si en algún momento saben de alguien que no se ha podido conectar, nos pueden comunicar en los grupos, vamos a estar súper pendientes. Nos hemos dado cuenta que algunos por el correo también han tenido ciertas dificultades, pero pues estaremos avisando todo también por el grupo de WhatsApp. Eh, los contactos de los expositores y demás también nos los pueden pedir. Hemos dejado algunos mientras te dan las charlas, principalmente por si tienen alguna duda, algún caso o quieren
comentar algo con los expositores, pues en los correos que hemos estado enviando. También nos han estado preguntando sobre dónde quedan guardadas las charlas. Van a quedar guardadas en la página de Facebook de genocid.umng y posteriormente a que se termine el evento se van a subir a nuestra página de YouTube, que igual es genocid.umng. Igual al final del evento, tanto por el chat como la página por los grupos de WhatsApp, vamos a enviar los links de las redes, tanto el de Facebook o YouTube, para que en cualquier momento, si quieren volver a ver algún tipo de charla o repasar algún tipo de charla, lo pueden hacer. Nos están escribiendo que si podemos compartir las charlas por Drive, están muy interesantes. La verdad, compartirlas por Drive no se van a dejar en las redes principalmente. Bien, ahí ustedes las pueden, si quieren, descargar cada una parte de esas redes, pero se van a dejar tanto en Facebook como en la página de YouTube. Entonces, les recordamos que se pueden, por favor, suscribir al canal de YouTube para, pues, que de una vez se les indique cuándo es que se suben, pues, los videos a nuestra página de Facebook y también a la página de Instagram para que sepan de los siguientes eventos que vamos a realizar o las siguientes charlas, dado a que, pues, yo creería que la mayoría quisiera seguir, pues, mirando todos estos temas y seguir pues en sintonía con las charlas que hemos estado presentando. También pues agradecemos de nuevamente a toda la parte de organización que sin ellos no podríamos haber hecho este simposio. Igual